Buenos días, vamos a empezar con algunos ejercicios de geometría euclidiana, más que todo con rectas paralelas y con triángulos. Vamos a ver las propiedades de los triángulos. Sin más, iniciaremos. Ya, nos dice calcular la medida del ángulo X si tenemos esto, ¿no? Esta figura de acá. En este caso, siempre tenemos que intentar llevar los ángulos que conocemos hasta donde nos piden. En este caso, este 120 está aislado, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, tenemos que llevarlo hasta que venga acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero que nada, vemos que acá tenemos 120 grados. Como este es un ángulo llano, ya sabemos que un ángulo llano tiene todos los ángulos ahí que corresponden a 180 grados, ¿no? Entonces este es 120 más este ángulo de acá, que lo vamos a poner en color azul. Este ángulo de acá tiene que ser 180, ¿no? Entonces 120 más ese ángulo que lo vamos a llamar alfa, tiene que ser igual a 180. De donde alfa, si pasamos a restar, va a ser igual a 60 grados, ¿no? Y tenemos este ángulo de acá, 60 lo vamos a colocar. Ahora, fíjense que acá, justo donde hemos hallado ese ángulo, tenemos un triángulo rectángulo. Acá. Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, la suma de los ángulos dentro de un triángulo rectángulo tiene que ser 90 grados, ¿no? Entonces, 60 más este ángulo de acá tiene que ser 90. El 60 pasamos a restar directamente y esto va a ser 30 grados. ¿Va? Y aquí ya sabemos como ángulos opuestos cuando tenemos dos vértices. Aquí lo voy a hacer cuando tenemos dos vértices, dos líneas que se intersectan en un vértice, le vamos a poner en un vértice. Los ángulos que están acá van a ser iguales, esto va a ser alfa y esto va a ser alfa. Y los ángulos que están al otro lado, por así decirlo, acá y acá van a ser los mismos, ¿no? En este caso beta y en este caso beta. Entonces, basándonos en nuestra propiedad 30, se va a repetir aquí el 30. Entonces aquí vamos a tener 30 grados. Como vemos, esto otra vez es un triángulo rectángulo, entonces va a ser 90 menos 30, lo de acá va a ser 60 grados. Ahora, desde aquí viene lo interesante en este ejercicio. Vean que acá, aquí tenemos una recta de 90 grados, la voy a alargar un poquito. Tenemos una recta de 90 grados, justo acá, con la línea de arriba, ¿no? Con la checa. Y acá también tenemos lo mismo. Tenemos una línea recta, ¿no? Ahora, entonces esta L1, esta línea 1, aquí le vamos a poner L1 y L2 vienen a ser paralelas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque aquí ambas forman 90 grados con lo que es esta línea que está, esta línea chueca. Entonces estas dos vienen a ser líneas paralelas. Cuando tenemos líneas paralelas y trazamos una recta, acá lo vamos a dibujar, cuando tenemos líneas paralelas y trazamos una recta, el ángulo de acá se va a repetir acá. Y ese ángulo también se va a repetir acá por la propiedad de vértices opuestos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dos líneas opuestas y estamos trazando una recta, acá, esta, que es la secante, ¿no? A las dos líneas paralelas. Este ángulo entonces se va a repetir acá, por el paralelismo que presentan estas dos. Y eso es lo que generalmente tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de problemas, que vamos a tener 60 grados, ¿no? Porque esto se repite acá por el paralelismo. Esto simplemente lo tenemos que voltear y todas las líneas que tracemos así, que sean perpendiculares, si le trazamos una secante, todos van a tener el mismo ángulo, ¿no? Es lógico. Entonces, cuando tenemos líneas paralelas, tenemos que buscar hacer eso. Tenemos que intentar llevar los ángulos por paralelismo, ¿ya? Esa es una de las propiedades más importantes cuando tenemos ejercicios de este tipo. Entonces, acá tenemos 60 grados, ¿no? Ahora, fíjense el ángulo que vamos a tener acá, lo voy a poner con azul. Este pequeño ángulo de acá, este es 90, ¿no? Entonces, por lo tanto, este de acá va a tener que ser 90 grados también. Y como es 90 grados, estos dos, este ángulo más este ángulo va a tener que ser 90 grados, donde 2 beta por este ángulo de acá más 60 grados va a tener que ser igual a 90, ¿ves? Porque es un ángulo recto, de donde 2 beta va a ser igual a 60, pasamos al otro lado, 30, y beta va a ser igual a 15 grados. Entonces, este beta de acá es 15 grados. ¿Ven? Ahora, continuaremos. Acá, ¿qué ángulo tendríamos? Acá tenemos 60, acá tenemos 90. Otra vez, ¿no? Con el ángulo llano, lo vamos a poner en naranja. Acá tenemos otra vez, lo vamos a llamar el ángulo Y. El ángulo llano tiene que ser igual a 180 grados en acá. Entonces acá
va a ser 60 más y más 90, porque aquí tenemos 90 grados, va a ser igual a 180, porque es un ángulo llano. ¿Ven? De aquí despejando y, vamos a tener que va a ser igual a 180 menos 90, 90, menos 60, 30. Y va a ser igual a 30 grados. 30 grados. Ahora ya tenemos, fíjense, este pequeño triángulo de acá, que lo voy a rayar. Ya tenemos todos sus datos, ¿no? Justo aquí tenemos beta, aquí tenemos y aquí tenemos un ángulo que todavía no conocemos, pero se puede hallar. Entonces trabajaremos en este triángulo porque está cerca de X. ¿No? Vean lo que hemos hecho, trasladar desde acá un ángulo que estaba lejano a través de diferentes propiedades, paralelismo, hasta que llegue acá para que nos ayude de alguna u otra forma, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer, podríamos sumar todos los ángulos de aquí adentro y directamente a que no sea 180 grados, pero no es lo más conveniente porque podemos hacer una cosa más directa. En este caso, vamos a poner este triangulito de acá, lo que vamos a hacer es sumar los ángulos internos, tiene que ser igual al ángulo externo del vértice que no estamos tomando. Esa propiedad ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, X va a ser igual a la suma de estos dos, Y más beta. ¿Ven? X va a ser igual a Y, ¿cuánto es? 30, más beta, que es 15 grados. Donde X va a ser igual a 45. Entonces, cuando tengamos un ejercicio de esta forma, lo que tenemos que hacer es llevar los ángulos que no conocemos. ¿Ya? Entonces pasaremos al siguiente. Acá nos dice en la figura, donde L1 y L2 son paralelas, y A más B es igual a 8X, este ángulo A más este B es igual a 8X, hallar X. En este caso, ¿qué hacemos? Nos pide hallar todos estos ángulos X, pero vean que los ángulos X se repiten en todos lados, ¿no ven? Este 3X como tal no nos sirve aquí afuera, entonces lo trasladaremos adentro, lo primero. Este ángulo 3X se va a repetir aquí, por vértices opuestos. ¿Ven? Ya seguiremos. No nos sirve de mucho, vean, todo lo que tenemos. Entonces, podemos intentar prolongar esta línea de acá y esta línea de acá. Ahorita lo voy a trazar hasta aquí nomás, pero ven que se ve un poco chueco, ¿no? Es el prolongado. ¿Ya? Podemos hacer esto también, para que se vea más clarito. Aquí vamos a tener el prolongado, ¿no ven? Hemos dicho, justo hasta acá. Estamos prolongando por si acaso. Entonces esta línea viene a ser la continuación de esta. Aunque está un poquito chueco aquí, ¿no? Pero espero que se entienda. Ya, entonces, acá vamos a tener un ángulo que no conocemos todavía. Este ángulo de acá no lo conocemos todavía. ¿Cómo lo podemos hallar? Fíjense que acá tenemos dos líneas paralelas. Lo voy a dibujar acá. Tenemos dos líneas paralelas. Uy, eso no es paralelo. Ya, a lo mejor lo voy a hacer con esto. Tenemos dos líneas paralelas. Una acá y otra acá. Cuando trazamos una secante o cualquier línea que atraviesa las dos, sabemos que este ángulo de acá, cualquier ángulo que tengamos aquí afuera, se va a repetir primero acá, ¿ven? Y después acá. Y también acá. Prácticamente en todos lados, ¿no ve? Porque esto primero por ángulos opuestos. Esto por la propiedad de la z que ya hemos dicho que este ángulo se va a ir acá. Y este también por ángulos opuestos. Entonces, acá tenemos unas dos líneas paralelas y lo estamos cortando con esta recta. Por eso lo hemos prolongado. ¿Ve? Entonces acá tenemos x, acá se va a repetir x. Este x también se va a repetir acá. Y acá también, acá eso ya no nos importa, ¿no? Acá también se va a repetir esta x. Y ven que acá ya tenemos x. Entonces, ya tenemos un dato más acá. Y vean que acá también ya hemos formado un triángulo. En este de acá. Ya hemos formado un triángulo con datos conocidos. Entonces, operaremos en ese triángulo. Vamos a poner un puntito acá. X más 2x más a tiene que ser igual a 180 grados. Por la propiedad de un triángulo, la suma de todos sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Y acá también tenemos otro triángulo, este gigante, que ubican este pequeño triángulo y este más gigante. Entonces le vamos a poner un puntito azul. Y para este triángulo hagamos lo mismo. X más 3x más b tiene que ser igual a 180. ¿Ve? Ojo, fíjense que acá estos son dos triángulos. Esta es simplemente la prolongación. Parece que fuera diferente. ¿No ve? Pero todo esto es una línea, una sola línea.
Ya tómenlo como una alargación. Sé que parece otra cosa, pero es porque ya no había campo. ¿Ya? Ahora tenemos estas dos ecuaciones. X más 2x más a. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, pero también nos da una relación. A más b es igual a 8x. Entonces tendríamos tres incógnitas, ¿no? Lo que hacemos va a ser sumar estas dos ecuaciones. Vamos a sumar. ¿Por qué vamos a sumar? Porque si sumamos aquí nos va a dar directamente a más b. Y a más b es igual a 8x. Entonces vamos a sumar. X, aquí tenemos 3x, 4x, 3x más 4x, 7x, más a más b, ahorita lo vamos a reemplazar, es igual a 360. Ahora a más b, con la condición, vamos a saber que es 8x, ¿no ven? Esto es 8x. Entonces 7x más 8x es 15x, y eso va a ser igual a 360, donde x va a ser igual a 360 entre 15. Es igual a 24. Aquí le colocamos x es igual a 24. Y así se halla. También pueden agarrarse de las propiedades de los triángulos. Con esa propiedad elemental que nos dice que la suma de los ángulos internos siempre tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Acá vean que tenemos ángulos por todos lados, ¿no? Y cuando tengan un tipo de estas cosas donde se continúan las líneas, aquí tenemos una línea, le continúa otra línea, le continúa otra línea, le continúa otra línea, hasta venir a otras líneas, lo que hacemos es aplicar. Hay una propiedad conocida, que es esta, ¿no ven? Cuando tenemos dos líneas paralelas, y acá adentro tenemos, qué sé yo, tenemos aquí cortado, cortado, cortado y cortado. ¿Ven? Lo que hacemos, bueno, en este caso le pondremos nombres primero, este que sea alfa, este que sea beta, el de acá que sea A, el de acá que sea B, y el de acá que sea C. Habíamos dicho que la suma de estos lados, los que están a este lado, tiene que ser igual a la suma de los que están a este lado. ¿Ven? Entonces vamos a tener que A más B más C, los ángulos, por si acaso, estamos hablando de ángulos, tiene que ser igual a alfa más beta. Esta es la propiedad que vamos a usar. Cuando tenemos dos líneas que son paralelas, si se representa que sean paralelas, los ángulos cumplen estas propiedades, ¿no? Entonces haremos eso en este ejercicio, porque tenemos, nos dice, el valor de x, si L1 y L2 son paralelas, entonces L1 y L2 son paralelas, L3 y L4 también son paralelas. Lo vamos a poner con otro color. L4 y L3 también son paralelas. Entonces esas son las propiedades que aplicaremos, ¿ya? Empecemos con L3 y L4. Aquí vamos a poner para L3 y L4. ¿Qué vamos a tener? Tenemos esta línea de acá, de acá, de acá. No sé si lo notan, pero tenemos justo unas líneas que solo intervienen con L3 y L4. Esta línea ya no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque interviene con L1 y ven que se intersectan L2 y llega hasta L2 nomás, entonces no nos sirve. L1 es la continuación de esta, así que tampoco lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Simplemente vamos a tomar las que sumen, las que vayan desde un extremo hasta el otro extremo de las líneas, que son paralelas. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué vamos a tener? Lo vamos a dibujar otra vez para que se vea un poquito más claro. Vamos a tener acá, tenemos una línea así, la otra que es paralela así. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener una pequeña línea y otra línea acá. Estamos dibujando simplemente este sector. ¿No? ¿Qué ángulos tenemos ahí? Aquí tenemos 30 grados. Aquí tenemos 5 phi. 5 phi. Acá tenemos 40 grados. Y acá tenemos 2 phi. Entonces ven que se puede aplicar para cualquier pareja de líneas, ¿no? Con tal de que estas sean paralelas. Si son paralelas, se puede aplicar esta condición, ¿ya? Entonces, con eso que tenemos, aplicando nuestras propiedades, 30 más 40, no lo vamos a hacer ahí, por ahí abajo. 30 más 40 va a ser igual a 5 phi más 2 phi. Estamos sumando los lados, ¿no ven? Lo que tiene cada lado más, 2 phi. Esto nos va a dar 30 más 40 es 70, que 5 phi más 2 phi va a ser 7 phi, y phi va a ser igual a 10. ¿No? Ya de ahí hemos empezado. Agarrando la línea 3 y la 4. Ahora vamos con las líneas 1 y 2, porque también acá tenemos, ¿no ve lo que es? Unas líneas que están solas.
que no dependen de L3 y L4. Si estuvieran con L3 y L4, o sea, si esta línea viene de aquí, digamos, parte de aquí, viene acá, acá, acá y termina acá, vean que donde está empezando y donde está terminando no son paralelas las líneas, L1 y L4 no son paralelas. Entonces aquí ya no se podría aplicar las propiedades, ¿ya? Eso es muy importante. Solo apliquen esta propiedad cuando tengan líneas paralelas. Entonces esto lo vamos a borrar. Como acá tenemos líneas paralelas, L1 y L2 son paralelas y tenemos una línea, esta de acá y esta de acá que los une, usaremos esa, ¿no ven? Aplicaremos la misma propiedad porque son paralelas y tenemos líneas que directamente las unen, ¿ya? Vamos con la segunda entonces. Aquí vamos a tener, directamente lo vamos a hacer para L1 y L2. Vamos a tener beta va a ser igual a ¿qué? A X más A. No, perdón, va a ser beta más A. No, aquí estamos un poquito mal, perdón. Hemos dicho, ¿no ve que la suma de un lado, los que están a un lado, tiene que ser igual a la suma de los que están al otro? Aquí entonces en este lado, ¿quiénes están? Beta y alfa, ¿no ve? Por lo que vamos a tener beta más alfa va a ser igual a X, que es la única que está a este lado, ¿no ve? X. Ahora, ¿cómo seguimos? Ya tenemos dos relaciones. Continuaremos con este con este triángulo chiquitito que tenemos acá. ¿Ya? Primero que nada, sabemos que aquí tenemos 2 alfa, por si acaso esta es la continuación. Te lo voy a poner con verde. Con este triangulito chiquitito que tenemos acá. Acá, primero que nada, se va a transmitir W. ¿Verdad? Este W, como este es su ángulo opuesto, o su vértice opuesto, se traslada directamente ahí. Acá, lo que vamos a tener es, tenemos la prolongación del lado de intersección con este lado, con el otro lado, ¿no? Entonces, este es un ángulo externo. Este de acá es un ángulo externo. Aplicamos la propiedad de la suma de los ángulos internos tiene que ser igual al ángulo externo, ¿no? Al del otro vértice, el que no hemos tomado en cuenta. Entonces, 2φ más W tiene que ser igual a 2 veces alfa. Es otra condición que hemos logrado de aquí. Este lo vamos a poner para no marearnos. 2. Y a la de acá le vamos a poner en 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Porque tenemos un montón de variables, ¿no? Y tenemos phi, bueno, que ya sabemos que phi es 10, W alfa y beta. Tenemos varias incógnitas y todavía no tenemos la cantidad de ecuaciones indicadas, ¿no? Entonces ya, seguiremos trabajando. Ahora, ¿dónde nos podemos agarrar? Veremos que aquí, justo acá, tenemos un ángulo llano. ¿Ok? Acá. Este es un ángulo recto. Por lo tanto, la sumatoria de todos los ángulos que se encuentren ahí tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. W más 2 veces beta tiene que ser igual a 180 grados. Y esa es la ecuación 3. ¿Vale? Ahora hagamos una pausa hasta ahí. ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Ya? ¿Qué les parece si aquí W es una variable que nos está perjudicando nomás? ¿No? Porque acá no hay W prácticamente. Entonces intentaremos eliminar W, porque es la única que no nos aporta nada. Phi, conocemos. Alfa está al otro lado. Beta también está al otro lado. X es nuestra incógnita. Tenemos que trabajar sí o sí con eso. Pero W no nos aporta nada. Y aquí podemos ver que si restamos, ya se va a ir directamente. Entonces restaremos 2 y 3. Aquí vamos a poner 2 menos 3. ¿Qué vamos a tener? 2φ es 20 directamente, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. 20 más W menos lo de abajo. Menos W menos 2 veces beta va a ser igual a 2 alfa menos 180. ¿Verdad? Estamos simplemente restando la ecuación 2 de la ecuación 3. 20 que va a ser 2φ más W menos W menos 2 beta va a ser igual a 2 alfa menos 180. Estamos restando simplemente las dos ecuaciones. Con lo que W se va, ya nos hace el trabajo más sencillo, ¿no? Este, que si el de acá, que pase a sumar a este lado, 2 beta, que pase a sumar a este lado, y 180 que pase a este lado, ¿ya? 180 entonces va a pasar con positivo, y lo de acá va a ser 200, ¿no? 180 más 20 es
200 va a ser igual a 2 alfa más 2 beta. De acá tenemos que 200, eso me parece un 2, 200. Si factorizamos el 2 porque es factor común, vamos a tener 2 alfa más beta. Y fíjense que hemos logrado lo mismo que de acá, que la ecuación 1. Entonces vamos a poner con 1, aquí le vamos a poner con 1, porque ya hemos logrado lo mismo que acá adentro, ¿no ven? Ven que no habían sido más necesarias más ecuaciones, directamente ya se forma lo de aquí adentro. Con 1 vamos a tener que 200 entre 2 es 100. Y si reemplazamos alfa más beta nos va a dar X directamente, ¿no? Entonces X será igual a 100 grados. Y esa sería la respuesta. Noten que acá lo que hemos hecho era siempre trabajar con los lados paralelos que tenemos, ¿no? Cuando tenemos lados paralelos y una continuación de ángulos, como les dije, hay que aplicar esta propiedad de acá, que la suma de los ángulos de un lado tiene que ser igual a la suma de los ángulos del otro lado, ¿ya? Y esos son los problemas, digamos, que podemos encontrar entre rectas paralelas, o como en el primer caso, entre rectas simplemente, ¿no? Y ahora vamos con este pequeño más. Nos dice si L1 y L2 son paralelas, hallar X. En este caso, ¿cómo hacemos? No podemos hacer lo mismo que hacíamos hace rato. ¿Por qué? Porque en esta propiedad, ¿no? No podemos hacer lo mismo que acá. Porque fíjense que todos son ángulos agudos menores a 90 grados. ¿Ve? Todos tienen que ser ángulos agudos menores a 90 grados. Aquí ya tenemos ángulos de 90 grados, 90 y 90. Entonces ya no podemos hacer esas propiedades acá. ¿Ya? No podemos aplicar la propiedad que habíamos dicho en triángulos paralelos. Entonces hay que buscar otra forma de resolver el problema. En este caso vemos que tenemos ángulos rectos. Estos ángulos rectos siempre nos ayudan a la hora de intentar hallar la suma dentro de un triángulo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un triángulo rectángulo, aquí lo voy a dibujar. Es un rectángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, siempre tenemos un ángulo de 90 grados. Acá tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ven? Por lo tanto, solo vamos a tener que trabajar con dos lados, alfa y beta. Y si ya conocemos un lado, el otro también ya lo vamos a conocer, ¿no ven? Entonces, ven que es bien beneficioso trabajar con ángulos que tienen un ángulo de 90 grados o los triángulos rectángulos como tal, ¿ya? Porque si tenemos un ángulo, el otro ya directamente sale. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos 90 grados, tenemos un ángulo, esto lo vamos a proyectar hasta la línea. Entonces, esto lo proyectamos hasta acá, vamos a tener este rectángulo, de triángulo rectángulo. Acá tenemos 90 grados y acá vamos a tener 90 menos 70, que va a ser, ya como les decía, acá vamos a tener 20 grados, ¿no? Justo acá tenemos 20 grados. ¿Por qué? Porque la suma dentro de los ángulos de un triángulo rectángulo tiene que ser 90. Y 70 más 20 va a ser 90, ¿no? Entonces acá tenemos 20 grados, pero ven que eso no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no está relacionado con X. Todavía no podemos hallar relación con X. Tenemos lo mismo aquí abajo, como tenemos acá 90 grados, podemos continuar proyectando, ¿no? Acá lo proyectamos hasta acá. Y aquí también vamos a tener 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener otro triángulo rectángulo, con lo que aquí vamos a tener 50 grados, ¿no ve? Directamente. Entonces vean que esta va a ser la prolongación, ¿ve? De esta línea. ¿Y qué tal si prolongamos esta línea, pero hasta aquí arriba? Para que nos relacione de una vez X, para que aparezca X, porque si prolongamos esa línea hasta aquí arriba, vean que esta es la prolongación de la de acá, esta es la de acá, y aquí ya va a aparecer X, ¿no ven? Porque ambas son prolongaciones de las otras dos líneas. Y por ángulos opuestos, aquí directamente ya va a aparecer X. Ahora, simplemente nos faltaría hallar este ángulo de acá, porque ya tendríamos acá un pequeño triángulo. ¿Cómo hacemos? Acá vean que otra vez tenemos una Z. Le voy a poner un color verdecito. Entre esta línea paralela de acá, esta línea paralela de acá, y esta línea. Vean que tenemos una Z, ¿no ven? Tac, tac. Y esta línea, ¡fuic!, lo corta. Corta las dos líneas paralelas en donde sea. Cuando cortan, este ángulo de acá se reproduce acá. ¿Ve? Justo acá. Vamos a tener 50 grados. ¿Por qué? Porque tenemos dos líneas paralelas. ¿Ve? Corta este ángulo de acá,
se reproduce acá, que vamos a tener 150 grados. Acá tenemos un ángulo recto. En el ángulo recto tiene que ser 180 grados, ¿no ve la suma? Entonces lo de acá, este ángulo de acá va a ser 180 menos 50 y eso va a dar 130. Lo vamos a poner con rojo, no con rojo, con negro. Acá entonces este ángulo de acá va a ser 130. ¿Ven? Ahora ven que aquí ya tenemos un triángulo. Y la suma de los ángulos dentro de un triángulo cualquiera, en este caso ven que no es rectángulo, tiene que ser 180. ¿No? Entonces 130 más 20 más x tiene que ser igual a 180. Si despejamos 130 más 20 va a ser 150. 180 menos 150 va a ser igual a 30 grados, ¿no? Entonces de esa forma hemos hallado x. Noten que acá, por si acaso, ya no pueden aplicar las propiedades. Esas de que vemos si tenemos dos líneas paralelas. Entonces aquí tienen que buscar otras formas para resolver el problema. Y siempre nos agarramos de los triángulos rectángulos si es que hay, porque es más fácil trabajar con ellos, ¿no? Y eso sería todo por este video.